Gracias, secretario. Damos inicio a la sesión. Saludar a todos los senadores y senadoras, diputados y diputadas que están presentes en la sesión. Saludar también ahí a los ministros Monkever y Rubilar, al subsecretario Villarreal, y a través de Patricio Santamaría, a todo el equipo del CERVEL, a Raúl García. Perdón si hay alguien más que no consigno del equipo de ustedes y de nuestra secretaría, y senadores y diputados que están siguiendo también la sesión, aunque no son integrantes titulares de la comisión. También bienvenidos a trabajar. Estimado secretario, ¿la cuenta, si hay algo pendiente? No, presidente, no tenemos cuenta. Perfecto. Para continuar, yo le daría la palabra a los ministros. A la ministra, depende de quiénes ustedes distribuyan. Ministra Rubilar. Ahora sí, presidente, muchas gracias. Por su intermedio, saludar a los honorables diputados y senadores miembros de la comisión mixta. Para nosotros, como Ejecutivo, este día es muy relevante, lo hemos manifestado. Creemos que es vital poder llegar a un acuerdo en esta comisión mixta que nos permita llegar a la representatividad de los pueblos indígenas en la Convención Constitucional. Sabemos de los esfuerzos que se han realizado por parte de todos los integrantes de la comisión y después y anteriormente de las instancias anteriores, y nosotros finalmente, para poder dar inicio a esta conversación, tal vez podemos exponer un poco, dado que hay que hablar al respecto del número, ¿no es cierto?, y de si esos números van dentro, infra o supranumerarios, con posturas claras de los dos conglomerados, pero poner en el contexto un poco los números, ya sea del censo y de la CACEN, entendiendo de que tenemos números diferentes ahí de los pueblos originarios, pero que son representativos en general de la distribución y la cantidad de cada uno de ellos. Entonces, si a usted le parece bien, presidente, dado el contexto de lo que vamos a debatir, poder mostrar a grandes rasgos de qué estamos hablando en número de población, dónde están distribuidos y cuáles son algunas diferencias que existen entre lo que plantea efectivamente el censo y la CACEN. Si les parece, colega, adelante, ministro. Muchas gracias. Si usted me lo permite, le voy a dar el pase al subsecretario Villarreal, quien tiene una pequeña lámina a fin de mostrar solamente como contexto un poco a qué nos estamos refiriendo en esta discusión. Presidente, por su intermedio, saludar... La grabación se ha detenido. Saludar a todos los... Esta reunión está siendo grabada. Ahí sí, saludar a todos los senadores, diputados, ministros. Como bien decía la ministra Rubilar, acá quisimos solamente como información de contexto, compartir los números que hoy día son los que están asociados a las personas indígenas que habitan en nuestro país. Por lo tanto, vamos a ver en las columnas C y E la población indígena actualmente vigente en nuestro país, de acuerdo al censo del año 2017, donde, como todos bien saben, tenemos un número de 2.185.792 personas, que equivale a cerca del 12,4% de la población, y de ellos, los que se establecen como mayores de 18 años son 1.589.210, y ahí podemos ver la desagregación por los 9 pueblos que existían al momento que se hizo un censo. Hago esta precisión porque efectivamente al día de hoy el pueblo chango no tiene dentro de su expresión a nivel del censo información registrada, tampoco a nivel de CACEN y tampoco a nivel del registro de calidades indígenas de CONADI, y es por eso que no aparecen en la exposición que estoy haciendo a continuación. Recordemos que el pueblo chango fue recientemente reconocido, y una vez que ocurre un reconocimiento de un pueblo indígena, lo que hace la CONADI es poder licitar un estudio en el cual se identifican los apellidos a través de los cuales se van a implementar y se van a finalmente tramitar las solicitudes de calidad indígena que se hagan en ese contexto. Vemos también los números que dieron cuenta la CACEN del año 2017,
que es un total de 1.694.870 personas, y después también tenemos, como ya bien indicaba, la distribución del registro de calidades indígenas de CONADI también por pueblo, donde podemos ver que el pueblo mapuche y luego seguido el pueblo aymara son los dos pueblos que tienen la mayor nivel de representación a nivel de pueblos indígenas. También tenemos un registro de padrón de CONADI, que es un padrón especial que se utiliza para procesos eleccionarios, pero en total estamos hablando de casi... si bien acá hay RUT que se duplican tanto en el registro de calidades indígenas como en el registro de padrón indígena, pero alrededor son cerca de 900.000 RUT mayores de 18 años diferentes, sumado todos los registros que son los que CONADI dispone. Recordemos sí que en la discusión anterior se había también puesto sobre la mesa sugerencia al senador Buenchumilla la posibilidad de utilizar, y el senador Galilea, informaciones también del registro civil de apellidos indígenas, que eso también ha sido considerado a fin de poder identificar adecuadamente a la mayor cantidad de población indígena. Pero nos pareció oportuno poder compartir esta información de acuerdo a la distribución actual de los pueblos y con la consideración que ya hablábamos del pueblo chango, y donde tampoco también no tenemos información referente al pueblo tribal afrodescendiente, que si bien no es un pueblo indígena, sí fue reconocido como el primer pueblo tribal en nuestro país, y que al igual que el pueblo chango hay un proceso asociado para poder avanzar en su identificación, que en ambos casos ya están considerados para el próximo censo que se va a realizar en el país. Eso, presidente, por su intermedio, y quedo atento si hubiera alguna duda o inquietud en relación a esta información. Gracias, subsecretario, por la presentación, para que quede a disposición. Ministro Monkeven. Presidente, yo no voy a ahondar en mayores argumentos ni comentarios, me sumo a lo que planteó la ministra Rubilar en cuanto a que como gobierno y evidentemente con nuestra coalición oficialista esperamos poder llegar a un buen marco de acuerdo hoy día. Gracias. Para avanzar, nosotros habíamos quedado al suspender la sesión el día miércoles, entrada ya la noche, con una propuesta que había hecho el diputado René Zafirio, que le había argumentado en relación a, nosotros habíamos hecho una evolución desde el punto de vista del padrón, cómo se construye, y habíamos entrado desde el punto el número de constituyentes que debieran elegirse como escaños reservados, y el diputado René Zafirio había hecho una propuesta. En esa discusión nos quedamos en el último planteamiento, y me gustaría darle la palabra a René para que pudiera reafirmarla y abrir el debate sobre ello. Rodrigo Galilea, me está pidiendo la palabra. Presidente, buenas tardes. Quizás sea, bueno, no sé cómo ordenamos esto, pero teníamos uno de los 3 temas que tenemos que resolver, tenía que ver con el tema padrón, autoidentificación, identificación, ocupemos la palabra que queramos. Y en eso el senador Buenchumilla había mandado un texto. Nosotros nos permitimos hacer algunas modificaciones al texto que había presentado el senador Buenchumilla, y entiendo que probablemente todos lo revisamos porque fue socializado, pero me interesa mucho el aporte que eventualmente puede hacer el CERVEL, que entiendo que también revisó estas versiones respecto de cuál es la mejor manera de proceder, ya sea en términos de estas fuentes fidedignas, como puede ser diccionario, como puede ser el padrón de la CONADI, como pueden ser otras cosas, más declaraciones juradas, con los tiempos y estas identificaciones que tiene que hacer el CERVEL en los libros, por los cuales finalmente la gente tiene que ir a votar. Entonces, quería, independiente del orden que usted le quiera dar las cosas, pero quizás podríamos ir tratando de resolver ese tema, conociendo las opiniones del CERVEL, y después vamos avanzando en lo demás. Gracias, presidente. Gracias, Rodrigo. René, perdón.
Gracias, presidente. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo no sé qué podría opinar el CERVEL sin conocer antes la forma como hemos resuelto, si es que lo logramos resolver este tema, digamos. La opinión del CERVEL va a depender fundamentalmente de las propuestas que nosotros aprobemos, de si son viables o no son viables, en el contexto de un plazo tan limitado y en circunstancias. Por favor, la región metropolitana el próximo jueves entra en un proceso de restricciones a los desplazamientos también que se hacen más complejo todavía todo lo que viene. Así que yo, si usted me permite, presidente, yo efectivamente no hice una propuesta, hice dos propuestas. Y una de ellas está convertida ya en una indicación. La primera indicación, la primera propuesta que se tradujo en una indicación fue producto de mi convicción en el sentido de que hoy, desde el punto de vista político, es inviable pensar en cualquier tipo de registro o de padrón que obligue o que se obligue a los electores de escaños indígenas a realizar gestiones administrativas al CERVEL, al registro civil, al organismo que sea, en un breve tiempo, en el caso de la Araucanía, en tiempo de cuarentena, estamos hace un mes en cuarentena, con tremendas dificultades para realizar las actividades cotidianas. En consecuencia, yo señalé en la sesión anterior que no estaba disponible para respaldar ninguna postura que significara incorporar una carga a los pueblos indígenas desde el punto de vista administrativo para que puedan participar como tales en el proceso constituyente. Y que eso era una falta de respeto a los pueblos originarios, porque a nosotros no se nos obliga, el sistema no nos obliga a identificarnos como no indígenas para votar. Y esa indicación cumple, desde mi punto de vista, con dos objetivos. El primero, simplificar el proceso de tal manera que el acceso a votar por los candidatos de los pueblos originarios sea lo suficientemente expedito como para que no haya una sombra de duda respecto de la voluntad del Congreso Nacional en cuanto a que haya una representación legítima de los indígenas, pero que además sea una legitimación adicional para el proceso completo. Yo creo que ya está de más de decir que si los pueblos originarios no participan de este proceso de la forma como lo estamos planteando, lisa y llanamente será para toda la vida de la próxima Constitución una piedra en el zapato esta carga de ilegitimidad por haber precisamente excluido, sin decirlo tal vez, excluido a los pueblos originarios. En consecuencia, yo mantengo mi posición. Yo siento un profundo respeto por el senador Huanchumilla, pero yo, en lo que se refiere a su indicación en cuanto a los registros, a los apellidos y demás, si no hay una posibilidad de que el elector llegue a autoidentificarse en la mesa, yo no voy a compartir esa postura. No tiene explicación alguna el que los pueblos originarios puedan votar por cualquier candidato no indígena y que nosotros, para poder votar por un candidato indígena, para votar por un candidato indígena lo tengamos prohibido. Eso es una discriminación odiosa. Eso es lo que los partidos, discúlpenme que se los diga, no han querido entender en 200 años. En 200 años, y es lo que nos tiene con el tremendo conflicto con que estamos aquí. Yo planteé además, esa fue la indicación, pero planteé además que es cierto, por una parte ha habido de parte de los partidos de gobierno un ascenso, nos dicen ellos, desde 3 para llegar hasta 35 era el último, no, de 3 para llegar a los 14 o 15 que se había hablado. Pero también ha habido un esfuerzo de la oposición para
transitar desde los 24, no los 18 porque no soy el vocero de la oposición, pero se recogió como una propuesta de la oposición el llegar a 18, con la salvedad de que 9 de los 18 convencionales indígenas serían supernumerarios que no les gusta a la derecha, y 9 convencionales serían intranumerarios que no les gusta a la oposición. Es decir, aquí hay una salida por el medio en que si los dos sectores se abren, los partidos, me refiero, se abren a un acuerdo de esta naturaleza, el que gana va a ser el proceso constituyente y no va a ser ni la oposición ni el gobierno. Al contrario, si no llegamos a un acuerdo, los que vamos a perder vamos a ser todos. Con una salvedad, y es que el 50% de convencionales indígenas que corresponda elegir de entre los 155 no los elijan los partidos. Los distritos desde donde haya que extraer esos candidatos no los definan los partidos, que los defina el servicio electoral y que nosotros en la propia reforma constitucional incorporemos una norma en que le definamos al servicio electoral solo un criterio, que es el siguiente: los 9 convencionales dentro de los 155 que representarán a los pueblos originarios se elegirán preferentemente desde aquellos distritos en que exista una mayor población indígena. Y eso es obvio. Y eso yo les hablo desde el distrito 23, donde hay una alta población mapuche. Y no sé si estará de acuerdo el senador Buenchumilla, pero en el caso de él es senador, tiene 2 distritos. Y es razonable que los distritos donde hay mayor población indígena cedamos representantes para que sean extraídos desde nuestros distritos y que eso sea hecho por el CERVEL, definiendo nosotros solo el criterio general. Porque yo temo que si le entregamos esa tarea a los partidos, la decisión se va a prolongar de tal manera que va a ser inviable el proceso, y yo diría, hasta aquí nomás vamos a llegar, porque lo que ocurra más adelante va a ser, si se resuelve, va a ser impracticable, porque los partidos, los presidentes del partido, de hecho, van a ser tironeados por todos los distritos, porque nadie va a querer ceder un distrito. Esa es una responsabilidad que, a mi juicio, deberá cumplir el CERVEL, y nosotros definir solo este criterio de que aporten los 9 a aquellos distritos con mayor presencia indígena. Yo llegaría por el momento hasta ahí, presidente. Creo que si logramos resolver ambos factores, tenemos el tema resuelto. Aquí hay concesión, aquí yo he planteado sesiones de todos los sectores, y lo puedo hacer con la libertad de quien no es militante. Discúlpenme que se lo diga así, o sea, desearía ser militante, pero no lo soy. Esa es mi propuesta, presidente. Gracias, René, por la exposición. Se ofrece la palabra sobre el planteamiento que ha hecho el diputado Zafirio. Le había pedido la palabra ahí en el chat, presidente. Perdón, ¿quién? ¿Juan Antonio? Miguel, perdón. Miguel, adelante. Gracias, presidente. Bueno, saludar a la ministra, al ministro, subsecretario y todos los colegas. Yo solo quería reforzar la propuesta que hace el diputado Zafirio. Y básicamente porque yo tengo el convencimiento de que en relación a escaños reservados no hay manera de que podamos resolverlo sin que una posición se impone sobre la otra. Si una posición gana, la otra se va a considerar perdedora y no va a poner los votos en el día de la sesión, tanto en el Senado como en la Cámara. Y por tanto necesitamos encontrar una posición donde nuestros partidos sean los que sean. Y en eso, al contrario del diputado Zafirio como militante, yo puedo decir que creo que todos nosotros como militantes tenemos que hacer concesiones donde al final
la opinión que tiene la ciudadanía es que los partidos siempre cuidan sus espaldas. Y creo que en este momento es donde podemos dar una señal clara de hacer lo contrario. Y eso claramente significa que más allá del número, si es 15, son 18, 20, que creo que lo tenemos que conversar, es si es que estamos disponibles a que sea en una proporción tanto por debajo, dentro de los 155, como un número por sobre los 155. Yo creo que no es, en este caso, el punto medio creo que hace justicia con las posiciones legítimas que tienen tanto el oficialismo como la oposición. El oficialismo tiene una posición muy alineada en relación al acuerdo que firmamos, tiene un valor muy profundo respecto a la representatividad del voto. Nosotros creemos en la diversidad de la convención, creemos en la representatividad de cada uno de los pueblos y creemos que es el camino para resolver un conflicto que arrastra a Chile por toda su historia. Y tenemos la oportunidad de encontrar un punto intermedio. Yo creo que las sesiones, las dos primeras que tuvimos, fueron muy enfrentadas, pero realmente si es que fueran 16, 18 o 20, y es la mitad dentro de los 155, puede ser la fórmula que plantea el diputado Zafiro, que me hace sentido, de que esos escaños salgan de distritos donde hay alta población indígena, de manera que haya una razón de fondo, de manera que un parlamentario pueda defender esa posición en el voto. Y decir, efectivamente, estoy defendiendo de que en mi distrito podamos tener un delegado menos, pero que es un delegado que va a ser un escaño reservado de un pueblo indígena. Eso lo van a poder defender quienes pierdan escaño, y también poder defender que sean sobre 155, pero no de una manera que termine siendo una ofensa también para el oficialismo que firmó un acuerdo y que quiere honrar. Entonces, yo, presidente, no quiero hacerle perder tiempo, creo que nos jugamos muchísimo, creo que realmente yo conversé la semana pasada con muchos parlamentarios oficialistas, sobre todo los de la región, que se entiende que no podemos salir este día sin un acuerdo. Y yo creo que en las conversaciones al menos que hemos sostenido hay una disposición general a movernos de nuestras posiciones, y creo que le podemos dar un gran triunfo a la ciudadanía y a la población indígena, derrotándonos a nosotros mismos en nuestras posiciones originales, que han estado cada uno a su lado. Creo que podemos converger a un punto intermedio, como lo señalaba, muy alineado en la propuesta que señalaba el diputado Zafiro. Así que eso, presidente, yo lo refuerzo y confío en que vamos a poder llegar a un buen entendimiento. Muchas gracias, diputado Crispi. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Sí, adelante. Gracias, presidente. No, solamente agregar en forma muy breve un argumento a lo señalado por el diputado Miguel Crispi y por el diputado Zafiro, apoyando esta propuesta con el ánimo precisamente de llegar a un acuerdo y de que todos cedamos en algo. El año pasado nosotros habíamos aprobado en la Comisión de Constitución dos indicaciones. Una del diputado Andrés Molina, que estaba presente, acá lo veo, presidente de Bópoli, que finalmente fue la que se aprobó, estableciendo el concepto de escaños reservados para los pueblos originarios. Y otra del diputado Miguel Crispi, que lamentablemente se aprobó en la comisión, pero no tuvo votos en la sala, que establecía un número y una forma de distribución de esos escaños reservados, que eran 18. Y lo que se proponía era que fueran supranumerarios. Sabemos que no hay acuerdo respecto a eso. Entonces, después de un año en que este proyecto ha sido tramitado por el Senado, que lamentablemente no hubo acuerdo respecto de los 24. El sentido de la propuesta del diputado Zafiro y del diputado Crispi es que se cede finalmente en que no sean todos estos escaños supranumerarios, sino que solo la mitad. Y que efectivamente los otros 9 se aplican con cargo a los cupos de la convención, determinándose que el CERVEL va a determinar finalmente de dónde
se sacan, ¿no es cierto?, esos escaños que distritos van a aportar, y estableciendo un criterio que parece ser bastante razonable, que los distritos que aporten sean aquellos precisamente donde tienen una mayor cantidad de población indígena, de pueblo originario. Y ese argumento yo creo que es muy relevante. Hemos llegado a una etapa de definiciones donde todos tienen que ceder, y esa es una sesión importante respecto del planteamiento que nosotros habíamos hecho originalmente con miras a poder llegar a un acuerdo. Gracias, presidente. Muchas gracias por su intervención, diputado. Se ofrece la palabra. Diputado Fuenzalida. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que primero que nada deberíamos dilucidar el tema del padrón, porque claramente hay dos posturas. Hay una propuesta del senador Huanchumilla, creo que fue trabajada, por lo que entiendo, con el diputado Galilea, el senador Galilea, de la creación de un padrón, que claramente es un padrón voluntario, porque las personas pueden votar como pueden no votar, pero está definido quiénes pueden voluntariamente votar. Y lo otro, lo que escuché del diputado Zafiro, que sigue en una autoidentificación en la mesa, abierta para a los 14 millones de posibles votantes, de que ellos decidan por quién quieren votar, si por algún candidato de los pueblos originarios u otro. Entonces, frente a esas dos propuestas, yo creo que para ir avanzando y después entrar al número y ver si es intra o supra, es dilucidar primero que nada eso, que yo creo que hay dos posturas bastante claras, y yo avanzaría en poner en votación eso para luego entrar al otro debate. Gracias, Gonzalo. Se ofrece la palabra sobre esta propuesta que ha hecho el senador Fuenzalida, que despejemos el primer punto de controversia, que es el padrón. Hay una propuesta que habían trabajado varios senadores, o particularmente hay que reconocer a Rodrigo Galilea y a Francisco Huanchumilla. ¿Qué le parece? ¿Habría acuerdo en eso? Perfecto. Entonces, sería importante darle lectura, señor secretario, o si Rodrigo Galilea lo ha planteado, Francisco Huanchumilla, que está ahí. Pancho, si puede dar una lectura al texto que se ha trabajado. Presidente, muchas gracias. Bueno, ya hemos saludado a todos los concurrentes a esta sesión. Mire, yo quiero decir una cosa general para aterrizar en este punto. Y esto es porque yo creo que a lo largo de Chile hay muchos dirigentes de organizaciones indígenas viendo esta sesión, y entonces yo creo que hay que hacer un poco de pedagogía de en qué instancia estamos aquí como Congreso Nacional. Esta es la última etapa del proceso legislativo, que se llama Comisión Mixta, como todos sabemos, y tiene por objeto llegar a un acuerdo. Tiene por objeto resolver las discrepancias que ha habido durante el proceso legislativo. Entonces aquí nos obliga esto a llegar a un acuerdo. Dicho eso, el principio que yo defiendo como una cuestión válida de los pueblos indígenas es el proceso de autoidentificación. Eso es lo moderno. Eso es lo que existe en las Naciones Unidas, en la legislación internacional. Bueno, pero Chile por primera vez en su historia está entrando a estas materias, una materia nueva para el Congreso, para el país. Y entonces resulta que aquí, en esta comisión mixta, no tenemos acuerdo sobre eso. Porque yo he presentado una indicación al principio, la primera indicación que se presentó cuando partió esto en el Senado y que se votó y que se perdió en el Senado, en base al principio de autoidentificación. Llegamos acá y el gobierno y la coalición que lo sustenta señalan que no existe acuerdo sobre el principio de autoidentificación. Entonces la pregunta es, si uno se mantiene en eso o inicia un proceso de ver una fórmula de acuerdo. Entonces,
yo sostengo que hay una serie de argumentos para descartar el que se puede hacer un padrón electoral en los términos que establece la ley que regula esta materia, que es una ley, la número 18.556, que en definitiva hay un texto refundido que es el decreto con fuerza ley número 5 del año 2017. Ese es el texto final. Y esta legislación contempla una serie de trámites para hacer un padrón. Y todos esos trámites estamos con los plazos casi vencidos. Y lo primero que tiene que hacer el CERVEL es un padrón provisorio y que tiene que estar listo como 90 días antes de la elección. O sea, estamos ya prácticamente con los plazos cumplidos. Creo que vence este mes. Y ese padrón provisorio tiene que ser auditado por unas empresas inscritas en la Superintendencia de Valores y Seguros. Imagínate que empresas de la Superintendencia de Valores y Seguros estén auditando un padrón indígena. Es curioso, digamos. Pero así lo dice la ley. No lo dice respecto a los indígenas, pero dice que esas empresas son las que auditan padrones. En este caso tendrían que auditar el padrón indígena. Entonces yo creo que hacer ese proceso de la ley es imposible. Entonces yo creo que el CERVEL lo tiene que tener claro. No podemos hacer ese padrón. Entonces la pregunta es, ¿existe la posibilidad de tener un padrón no sujeto a eso, sino que sea un padrón simplemente ordenador respecto de las distintas bases de datos que existen en el Estado, que podemos enumerarlas y podemos estar de acuerdo en todas o en algunas, pero en el Estado hay un montón de bases, partiendo por la CONADI, partiendo por el registro civil, etcétera, estudios que hay sobre la materia. Pero que ese padrón no fuera vinculante para el número de convencionales. Simplemente es un padrón ordenador. Y que en definitiva, la gente que no apareciera en ese padrón pudiera acreditar su calidad indígena haciendo una simple declaración jurada ante un notario, un oficial del registro civil, el secretario municipal, un funcionario que le delegue esa facultad, que lo puede hacer por internet, etcétera, etcétera. Y por último, que si no puede hacer ninguna de esas cosas por la situación de pandemia que tenemos, concurra a la mesa y ahí firme una declaración jurada en un formulario que le proporciona el CERVEL, de tal manera que el principio de autoidentificación queda intacto, porque si alguien no aparece, lo puede hacer ahí en la mesa, en un simple formulario de una hoja que va a contener un par de líneas y la firma, el nombre y el RUT, y se autoidentifica definitiva en la última mesa, pero habiendo un padrón ordenador. Ese es el sentido de la propuesta de transacción que yo hago para los efectos de acercar estas posiciones, en que por un lado está el principio de autoidentificación y por otro lado el gobierno y la coalición que lo sustenta, que dice no, aquí tiene que haber un padrón indígena. Ese padrón indígena en tiempo de normalidad y para el futuro probablemente habrá que hacerlo, bien hecho, con tranquilidad, con los plazos, con todo lo que ustedes quieran. Pero en este minuto estamos en una situación de excepción. Entonces no podemos hacer ese padrón con los estándares que está acostumbrado el CERVEL y por lo tanto esto tiene que cerrarse mediante el mecanismo de la autoidentificación al llegar a votar a la mesa mediante esa fórmula que yo propongo. Naturalmente que esto puede ser mejorado y visto en sus detalles, qué sé yo, para que sea bien. Esta es la idea que yo planteo. Ahora, la otra idea que se ha dicho en relación con esto es si van a votar todos o no en el registro electoral indígena. Es un tema que está abierto y yo me sumo a las posturas que sobre esa materia, digamos, se puedan discutir acá. Yo no hago cuestión de eso, y se podrá conversar o no. Lo importante es que el elector indígena no sienta que se le está colocando una carga que no corresponde de hacer un padrón. Porque para los chilenos, entre comillas, nadie hace ningún trámite, porque la ley misma, esta lo dice, de que todos aquellos que cumplan 17 años son automáticamente incorporados a un padrón nacional
de acuerdo a los que son ciudadanos o chilenos del artículo 10, número 1 de la Constitución. Entonces, si a los chilenos, entre comillas, no se les exige nada, acá el mundo mapuche que vive en las montañas, en las zonas rurales, donde hay pandemia, hay malos caminos, hay mucha pobreza, mucha distancia, a 30 días de declarar la candidatura se le va a hacer todo este proceso. No me parece que el Estado chileno le pueda colocar una carga de esa naturaleza al mundo indígena, que por primera vez lo está, entre comillas, invitando a participar en el Estado como sujetos colectivos. Entonces, lo mío es una fórmula de transacción, porque a mí lo que me gusta es la autoidentificación. Pero si no hay acuerdo en eso, yo por lo menos me abro a esta fórmula que termina definitivamente sí con una autoidentificación en la mesa mediante una simple declaración jurada ante la mesa misma. Eso, presidente. Gracias, Pancho. Me había pedido la palabra Alguien estaba pidiendo la palabra. Rodrigo Galilea. La verdad es que no estaba pidiendo la palabra, presidente, pero ya que tratemos de ir aterrizando esto. A ver, vamos a ir poniéndola. Está la posición del diputado Zafirio, que dice básicamente, oye, no tenemos por qué estar haciendo ningún padrón especial de nada. El que quiere votar por distrito indígena, vota por distrito indígena. El que no quiere votar por distrito indígena, no vota por distrito indígena y vota su distrito normal. Punto. No hay más. No hay para qué enredarse en esto. En palabras muy sencillas. El senador Huenchumilla dice, no, a mí me gusta la identificación porque es lo moderno, porque es lo que dice las Naciones Unidas. Me voy a permitir corregirlo. No es ni lo moderno ni lo que dice las Naciones Unidas. Cierro paréntesis. No estamos de acuerdo, senador, en eso. Bueno, pero en otra oportunidad lo discutimos. Muy bien. Hagamos autoidentificación en la mesa. Que en la práctica viene a ser extremadamente parecido a lo que dice el diputado Zafirio. Si uno llega a la mesa y dice, oye, juro que me autoidentifico, ya, punto, es re parecido a decir, en realidad, no haga nada, vote si quiere, y si no quiere, no vote, punto. Y estamos, los que consideramos que toda la ley indígena, los convenios internacionales, etcétera, exigen tener calidad indígena y que los procesos de autoidentificación son procesos sumamente reglados y que no hay llegar y simplemente decir soy mapuche o soy dieguita o soy rapanui. Así como nadie puede llegar a Chile y decir me siento chileno así que voto en Chile, o yo no puedo decir me siento demócrata cristiano y voto en una elección interna de democracia cristiana. No, todo tiene su reglamento, tiene sus requisitos para poder estar o no estar en algo. Entonces, dentro de esta disyuntiva de opciones, estaba la indicación la propuesta que hizo el senador Huenchumilla la semana pasada, que nosotros le hicimos algunas adiciones y que después se trabajó más, que efectivamente busca un híbrido, ¿ya? Que es decir, oye, hagamos un esfuerzo por construir un padrón para lograr un acuerdo que tome en cuenta todos los registros de la CONODI, que tome en cuenta todos los diccionarios que de alguna manera se han hecho, que tienen investigación sobre apellidos, en fin. Y con todo eso, armemos algo. Y además, alguien con anticipación al día de la elección puede ir también al CERVEL y hacer una declaración jurada que genera responsabilidades legales si es que es falsa, en el sentido de que se encuentra que no ha ido nunca a la CONADI, no ha tenido el tiempo, le ha dado lata, sea cual sea la razón, pero que se encuentra en alguna de las condiciones de la ley indígena, es decir, es hijo de alguien con calidad indígena, tiene apellido de padre o madre con calidad indígena, o se casó con alguien de calidad indígena, perfecto. Haga su declaración jurada que cumple con esos requisitos, va a tener responsabilidad legal si es que efectivamente no es verdad eso, pero muy bien, hágalo, cosa que el CERVEL pueda identificar. Punto.
toda la discrepancia más profunda con lo que había dicho el senador Huenchumilla está en que él dice que eso se puede hacer en la mesa de votación, el día de la votación. Nosotros consideramos que eso no es una buena idea, dado lo complejo que es la votación, dadas las responsabilidades que tienen los vocales de mesa. No es el momento ese para estar además haciendo declaraciones juradas de que yo pertenezco o no pertenezco, cumplo o no cumplo. Ese día en que vamos a estar eligiendo convencionales, concejales, alcaldes, gobernadores, no es el día para estar metiéndole además otro trámite que está muy por fuera de las responsabilidades de los vocales. Entonces, yo le propongo, presidente, que ya tratemos una posibilidad de decir, no, ya votemos lo que dice el diputado Zafirio, que dice, no, que vote, que quiera, va y vota nomás, punto, y no nos enredamos más, listo. Y si gana eso, bueno, ya no tenemos nada que estar discutiendo de eventuales padrones. Y si no gana lo del diputado Zafirio, bueno, afinemos la redacción de un padrón en que tengamos acuerdo. Y si es que queremos llegar a un acuerdo en que no hayan votos disidentes, no nos queda otra que sentarnos a afinar la redacción de lo que hemos pimponeado con las redacciones del senador Huenchumilla, lo que hemos mandado nosotros, algo revisado también el Ejecutivo, en fin, para tratar de llegar a algo de consenso. Pero ya no nos sigamos alargando más en algo que ya tiene demasiada vuelta, presidente. Gracias. Gracias, senador. Se ha hecho una propuesta, ofrezco la palabra sobre lo mismo. Yo creo que están claras las dos posiciones. Yo creo que aquí hay que avanzar en poder complementar las dos propuestas y poder votar. Creo que no hay ningún punto que se salga del acuerdo. Yo creo que lo que tenemos que instar es que exista un padrón, más que un padrón, exista un procedimiento que no impida a ningún pueblo originario, a ningún ciudadano que se identifique con uno de los pueblos originarios, que concurriendo a su mesa de votación en local que sea, no pueda ejercer su derecho. Y yo creo que ahí tenemos también un sentido de realidad. Lo decía bien René al principio, que hay imposibilidad fáctica desde el punto de vista de construir única y exclusivamente un padrón. Tampoco tenemos el padrón ideal que va a ser en este momento. Vamos a comenzar a construir un padrón y tener que buscar una fórmula. Yo lo que buscaría, señor secretario, si nos ayuda, o los senadores que han planteado, tanto Huenchumilla como Galilea, que redactáramos el texto definitivo, un texto que incluya todas las partes y que también el propio CERVEL, que está acá presente, nos colabore para hacerlo realizable. Yo creo que el principio fundamental es que no quede nadie excluido, que sea autoejecutable, no sea algo que impida o cercene los derechos de alguien que vive en la cordillera o que está alejado o que no pudo hacer el trámite, y que no tengamos un inconveniente de legitimidad al momento de efectivamente registrar a quienes se quieran autoidentificar con el pueblo mapuche. Ignacio, si nos ayudas un poco en las propuestas que se han planteado en ese sentido. Presidente. Hay palabras pedidas, señor presidente, del senador Huenchumilla y del senador Huenchumilla primero. Perdón. Y Soto. Partimos en ese mismo orden, Huenchumilla y Soto. Presidente, solamente para los efectos de entender bien el sentido de la proposición. La declaración jurada en la mesa es una norma residual dentro de lo que se ha propuesto. Porque se le dice, mire, ya, usted no quiere autoidentificación, muy bien, hagamos un padrón que no es vinculante, pero ordena. Se hace ese padrón en base a todas las bases que hay en los distintos servicios públicos. La persona que aparece en ese padrón ya tiene resuelto su problema y va a votar sin inconveniente. Si la persona no aparece en ese padrón, va a tener varias posibilidades. Una es que en su comuna vaya donde el secretario municipal y haga esa declaración jurada. Otra, que el secretario municipal le delegue a varios funcionarios municipales y vaya a terreno y haga la declaración jurada con las distintas comunidades que hay en los sectores rurales. O que vaya al oficial de registro civil y haga esa declaración jurada. O si tiene un hijo o un nieto que se puede meter a internet, hace la declaración jurada ante el CERVEL.
Si ninguna de esas cosas le funciona, tiene la última opción para decir, mire, yo quiero votar de todas maneras porque no pude hacer mi declaración jurada previa. Tiene la norma residual de hacerla en última instancia en la mesa mediante el formulario que le proporciona el CERVEL. De tal manera que no tiene por qué ser tan engorroso, como dice Rodrigo, porque la gente va a tener muchas oportunidades de hacer una cosa fluida, rápida, y sobre todo en las comunas rurales van a poder ayudar las municipalidades, los secretarios, los funcionarios que le deleguen esa posibilidad. Esto como una fórmula transaccional del problema que tenemos. Simplemente, ese es el sentido, digamos, de esta proposición para salir del rincón en que nos encontramos, en que no tenemos acuerdo. Pero quiero además decir que si van a colocar en votación este tema sin acuerdo, lógicamente que yo voy a votar por la autoidentificación, por lo que propuso el diputado Zaffirio. Pero no se trata de ganar aquí por mayoría o por minoría, porque la comisión mixta tiene por objeto que lleguemos a un acuerdo. No sacamos nada con ganar una proposición 6-4 o 7-3 o lo que sea. Eso no le sirve a la comisión mixta, ni le sirve a los pueblos originarios, ni le sirve al Estado, porque no estamos resolviendo el tema. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que resolver aquí en la comisión mixta. Si logramos tener acuerdo en un texto intermedio que salvaguarde la autoidentificación como una norma residual. Por lo demás, quiero señalarle a ustedes que la declaración jurada puede transformarse en un delito si es que alguien miente, porque el Código Penal en el artículo 212 establece el delito de perjurio, cuando alguien firma una declaración jurada que es falsa, de tal manera que está resguardada en la legislación chilena en la posibilidad de que alguien haga un juramento falso, en este caso. Gracias, presidente. Gracias, Francisco. Diputado Soto. Sí, presidente, yo quisiera intervenir para que se me hiciera una precisión sobre las propuestas que hay en el debate. El senador Galilea señala que debería establecerse un registro especial para los votantes de la elección de pueblo originario y establece varios registros que se deberían considerar. Pero al final dice que igualmente para las personas que no tengan los documentos que se requieren, se permite que se puedan autoidentificar como pertenecientes al pueblo de que se trate. Que a mí me parece que el principio de la autoidentificación siempre debería considerarse, porque los integrantes de los pueblos indígenas, sobre todo los que tienen ancestros pertenecientes a esa etnia, muchas veces no tienen los documentos del registro civil formal, porque o no se inscribían al registro civil, o eran a mano, o se pierden incluso la historia. Entonces, decir que no se pueden autoidentificar básicamente excluiría a una gran cantidad de pertenecientes a esos pueblos de ejercer un derecho político que es fundamental. Pero yo quisiera comparar las dos propuestas, la del senador Galilea y la del senador Huenchumilla, para saber si son similares y solo se diferencian en el momento en que se acredita la autoidentificación, porque en eso son distintas. El senador Huenchumilla hace una propuesta que dice finalmente que de manera residual el votante al momento de votar en la mesa de votación se autoidentifica firmando una declaración jurada. Y el senador Galilea dice que también en su propuesta al final, para las personas que no cumplen con los requisitos, se puede identificar con un documento que no precisa mucho cuál es, ni tampoco precisa el plazo para hacerlo. Dice que tiene que ser antes de la elección. Yo no sé si son 90 días antes de la elección, 60 días o 30 días antes. Porque si son similares y solo se diferencian en el momento de la autoidentificación, permitiría resolverlo con más facilidad. Ahora, si son enteramente distintas, estamos en un problema más complejo. Pido al senador Galilea que pudiera precisar los tiempos de autoidentificación y la condición para autoidentificarse. Si tiene que ser revisada por el CERVEL o alguien tiene que dictar una resolución administrativa, o es simple declaración unilateral, que en ese caso sería similar a la propuesta del senador Huenchumilla. Gracias,
Gracias, Leonardo. Sería importante si podemos aclarar eso, senador Galilea. Presidente, con el senador Huenchumilla tenemos muchas similitudes a la hora de cuáles son los antecedentes necesarios para construir este registro identificatorio, llamémoslo así para ocupar las palabras que el CERVEL nos sugería en la última reunión. Básicamente los registros de la CONADI, diccionario, en fin, que pues son puros documentos que de hecho la propia CONADI le puede entregar al CERVEL, cosa de que así estén validados por la institucionalidad de que estos son estudios, son registros válidos. Además de eso, nosotros para evitar los problemas que muchos han mencionado acá, de la gente que vive lejos, que nunca, ya si no estuviese por ninguna vía, podría hacer una declaración jurada en el CERVEL, no tenemos inconveniente, diciendo que se encuentra en alguna de las condiciones establecidas en las letras A o B de la ley 19.253, del artículo 2 de la ley, es decir, que son hijos o hijas de personas con calidad indígena, que tienen apellidos indígenas o que se casaron con indígenas. Ningún problema. Por supuesto que si miente, esa, como lo dijo el senador Huenchumilla, esa simplemente decimos que esto no debe hacerse en el acto electoral porque consideramos que eso es sumamente complejo desde muchos puntos de vista. Y aunque el senador Huenchumilla diga, pero no se complique porque es residual, eso no es así. El senador Huenchumilla, que es solo un poquitito mayor que yo, podrá haber constatado en el ejercicio de la profesión que nosotros los legisladores podemos sesudamente establecer, no sé, 7 causales de divorcio. Y a través de la historia todos nos vamos a dar cuenta que finalmente se ocupa una sola. Una sola. ¿Y cuál es la que se ocupa? La que es más fácil, y la que es más barata, y la que es más rápida. Punto. Por lo tanto, si nosotros decimos, mire, usted tiene que ir a tal parte, qué sé yo, y dejamos como residual, vaya y en la mesa firme un papel en que se declara indígena, evidentemente que la figura residual va a ser la regla general, y eso es lo que al menos nuestro sector quiere evitar, porque no es llegar y decir me autoidentifico, tiene una cuestión un poco más profunda. Ahora, yendo también a algo que preguntaba el diputado Soto, ¿cuánto tiempo antes? Yo no sé cuánto tiempo antes, a mí me gustaría ser lo más flexible en eso, pero ahí no me queda más que pasarle la pelota al CERVEL para que diga al CERVEL cuál es el último plazo previo al día de las elecciones en las cuales ellos podrían recibir todavía una declaración jurada, un documento de la CONADI, en fin, para que ellos puedan de alguna manera identificar en los registros que van a estar a disposición de los vocales de mesa el día de la elección. Así que yo en ese punto yo no tengo ninguna postura, me da exactamente lo mismo, mi criterio es que sea lo más flexible posible, pero naturalmente el que tiene la voz cantante en esto es el CERVEL. Matías Walker me ha pedido la palabra. Presidente, muy breve, solamente para clarificar algo. La propuesta del senador Francisco Huenchumilla, que yo por supuesto respaldo, siempre descansa en que hay una declaración de voluntad ante un ministro de fe. Puede ser el ministro de fe del servicio electoral, puede ser el ministro de fe del registro civil, puede ser el ministro de fe, el secretario abogado municipal, es decir, todos aquellos a quienes la ley les da el carácter y la condición, más bien, de ministro de fe. Y el presidente de la mesa es también ministro de fe. Y por eso lo que propone el senador Huenchumilla es que en última instancia el ministro de fe, a falta de los otros, no quiero repetir su argumento, la distancia geográfica, la brecha digital, etc. Hay pueblos que son más nuevos que otros, se mencionaba el pueblo chango que acaba de tener reconocimiento legal, pero
el ministro de fe supletorio de última ratio, como quieran denominarlo, es el ministro de fe, el presidente de mesa, que de acuerdo a la ley tiene el carácter de ministro de fe para el acto eleccionario. O sea, siempre exige la declaración de voluntad ante un ministro de fe. Esa es la virtud que a mi juicio tiene la indicación del senador Huenchumilla y yo creo que tenemos que aprobarla. Gracias, presidente. Senadora von Baer. Gracias, presidente. Yo estoy participando, reemplazando a la senadora Ensperger, y solo quiero hacer el siguiente punto. Por lo menos para nosotros es relevante el tema del ministro de fe, pero lo más relevante es tener conformado el padrón antes de la elección. Esto no sea el mismo día de la elección. Eso es para nosotros muy relevante. Entonces no es que sea o no sea ministro de fe, el vocal de mesa, sino que el padrón esté conformado con anterioridad a la elección. Eso por lo menos para nosotros, para la transparencia y para la transparencia de la elección nos parece tremendamente relevante. Ya estamos cediendo en que esto sea autoidentificación, que cada uno pueda definir sin tener que demostrar anteriormente la calidad indígena. Estamos cediendo la autoidentificación y que se pueda conformar un padrón con autoidentificación, pero nos parece muy relevante que esa autoidentificación sea plasmada antes de la elección, de manera que se pueda conformar un padrón antes de la elección y no el mismo día, porque de la manera en la que lo plantea por su intermedio el diputado Walker es que el padrón se estaría conformando el día de la elección. Y a nosotros nos parece relevante conformar el padrón antes de la elección. Gracias, presidente. Gracias, senadora, por la palabra, por su intervención. Presidente. ¿Alguna otra palabra? Senador Huenchumilla y Zafirio. Presidente, yo vuelvo a insistir de que en la naturaleza de nuestra comisión, esta es una comisión mixta, tenemos que tratar de llegar a un acuerdo. Mira, aquí nosotros partimos con la autoidentificación. Ustedes partieron con que tiene que haber un padrón, pero la realidad indica que no es posible hacer un padrón conforme a los estándares del decreto con fuerza de ley número 5. Los tiempos no dan. Entonces lo que nosotros tenemos que resolver es si lo mejor es enemigo de lo bueno. Si no se dan los tiempos, ¿qué hacemos? Entonces tenemos que buscar una fórmula intermedia, porque el bien superior que estamos buscando es que los pueblos indígenas no queden fuera de la convención. Si queremos que queden dentro de la convención, tenemos que tener un mecanismo que haga legítima su participación. Y entonces, ¿qué es lo que pasa si el CERVEL, conforme a todos los libros, dice que aquí votan 100.000 personas? Entonces van a quedar miles de personas afuera. ¿Cómo arreglamos eso? Mediante un mecanismo intermedio de una declaración jurada. Una declaración jurada simple, porque la gente sabe que si está mintiendo va a cometer un delito. Entonces no hay para qué colocarle tanta referencia a la ley indígena. Y por último queda esta cosa residual. Entonces nosotros cedimos en el padrón. Cedimos que lo hiciera el CERVEL. Cedimos que lo hiciera en base a todos los documentos que hay en el Estado. Y entonces lo único que les pedimos para ceder es que dejen esta última norma residual para cerrar el círculo, porque si no significa que ustedes no están cediendo en nada. Ese es el punto. Y aquí se trata de ceder para llegar a un acuerdo, porque la pregunta es, si ustedes no quieren esa norma residual, bueno, ¿en qué están cediendo? En nada, porque están exigiendo a toda la gente, y aquí hay muchas senadoras y diputados que conocen exactamente la realidad rural y sociológica del mundo al cual nos estamos refiriendo, que no es el mundo de Providencia, ni Ñuñoa, ni la gente urbana de Temuco, de otro lado. Entonces hay muchas variables que imposibilitan un proceso dentro de una cierta normalidad institucional. Gracias, presidente. Gracias, Francisco. René Zafirio. Gracias, presidente.
Presidente, se ha insistido mucho en que nosotros tenemos que llegar a un acuerdo. Y todos, y transversalmente hemos dicho lo mismo. A mí me resulta tan curioso que cuando discutimos el tema de la integración de los pueblos originarios en el proceso constituyente, a través de convencionales adicionales a los 155 o incorporando la mitad, 9 adicionales y 9 como parte de la convención para construir los escaños reservados. Aquí, discúlpenme que se lo diga, pero diputados y senadores lo que están haciendo, en términos generales, es con la calculadora en la mano, sacando a la cuenta cuál respuesta o cuál decisión le conviene más a cada uno de los sectores. Pero yo no veo a nadie pensando en los pueblos originarios, salvo para manifestar su preocupación por lo que pudiera ocurrir si son excluidos. Porque ya no estamos en la hora de hablar con eufemismo, salvo para manifestar su preocupación por lo que pudiera ocurrir si son excluidos y las responsabilidades políticas de aquello. Entonces, claro, tenemos que llegar a un acuerdo, pero a lo imposible nadie está obligado, pues. Yo no voy a permitir que se pase por sobre mi condición de diputado y miembro de esta comisión. De tal manera que yo he presentado una indicación, he dicho que todos los chilenos debemos tener derecho a votar por candidatos indígenas o no, que no se puede discriminar a los pueblos originarios exigiéndoles requisitos adicionales a todos los que se les exige al resto de los ciudadanos, que los registros que se pretende crear, y no hay que ser brujo para entender eso, los registros que se pretende crear no van a funcionar. ¿Y cuándo nos vamos a enterar que no funcionaron? El día de la elección, cuando empecemos a escuchar los reclamos de los electores indígenas desde Arica a Punta Arenas, porque no apareció en los registros, porque le negaron esto, porque no apareció en esto otro. Y allí, esa piedra en el zapato, se los repito, la nueva constitución que pretendemos sea legítima, no se la va a lograr sacar jamás. Y en esta región vamos a enfrentar, y probablemente en el resto del país, una situación que ninguno de ustedes creo que está dispuesto o que ninguno de ustedes quiere enfrentar. El acuerdo constituyente del 15 de noviembre no se produjo por una iniciativa de los partidos, se produjo porque le tenían miedo al estallido social. Le tenían miedo al estallido social. Ahora se les pasó el miedo. Ahora se les pasó el miedo. Pero tengan cuidado. No solo estamos afectando la viabilidad social y política de nuestro país en un proceso constituyente que va a volver a nacer viciado. Miren la diferencia, por favor. Estamos hablando entre una opción que puede ser tener la mejor constitución que Chile ha tenido en 200 años, porque tenemos una diferencia en un constituyente, o si el elector vota autoidentificándose el día de la elección o 30 días antes. Pero discúlpenme, pero ¿qué discusión es esta? ¿Dónde está la grandeza que quieren demostrar los partidos para entender que lo que estamos involucrados es en parir una constitución que nos representa a todos? Así de simple. Y nos estamos enfrascando en una discusión, en una pelea chica, en que cada uno con la calculadora en la mano saca las cuentas de cómo va en la parada. A ver cómo apagar el incendio después. Yo no quisiera ver cómo van a apagar el incendio después. Tuvieron la inteligencia, la audacia, la visión para llegar al acuerdo constituyente. No puede ser que lo que escribieron con la mano lo borren ahora con el codo, porque simplemente se les olvidaron los pueblos originarios el 15 de noviembre. No fue tema, ni a favor ni en contra, pero no fue tema. Entonces, uno más de aquí, uno más de allá, que si es de adentro, que si es de afuera, que si presenta un certificado, que no. Perdón, pero esa es discusión de elección, no sé, pues de presidente de curso de una escuela básica, pues.
y rétenme todo lo que quieran, y moléstense y apáguenme el computador si quieren. Pero, presidente, yo presenté una indicación, y yo quiero que esa indicación se vote, porque ejercí un derecho, que es precisamente formular indicaciones en el contexto de una comisión mixta. Que se apruebe o que se rechace será voluntad de ustedes, pero yo exijo que se vote. Gracias, presidente. Gracias, René. Se van a votar todas las indicaciones y se van a ejercer todos los derechos que tenemos, estimados colegas. Yo lo único que les pido es que tenemos una larga jornada, tenemos una importante discusión, y yo también le pido a los colegas, pero también le pido al gobierno, le pido a los ministros que nos involucremos en esto. Aquí tenemos que ejercer todos el derecho, el liderazgo. Felipe, inmediatamente le doy la palabra, me pido la palabra. Ya no estamos para emplazarnos, y René tiene un punto. Se ha presentado una indicación y la votaremos, la someteremos. Yo lo que pido, y nos dimos desde el día miércoles la discusión, es para llegar resuelto. Yo creo que aquí hay una tremenda concordancia. Yo quiero destacar lo que ha hecho el senador Buenchumilla, el senador Galilea, no estando de acuerdo en algunos aspectos, pero han hecho una contribución, y creo que cede, incorpora y no excluye. Yo creo que no se le puede exigir a nadie requisitos adicionales o impedir que pueda votar. Y creo que eso es a lo que estamos llamados. Felipe Cas me ha pedido la palabra. Y don René Zafiro no le vamos a cortar la transmisión, no se preocupe. Muchas gracias, presidente. Aunque recibió solicitudes de sus bancadas, pero no lo haremos. Pero no mayoritariamente. Felipe Cas tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo primero decir, creo que es importante que todos aquí actuemos no solamente con generosidad, sino que me parece grave cuando algunos tratamos de ponerse diciendo que otros no quieren o que sí quieren que los pueblos originarios puedan tener, porque yo creo realmente que aquí todos están con la mejor disposición. No hay que olvidar que esta moción parlamentaria nació justamente de Chile Vamos. No hay que olvidar que adicionalmente es un tema donde, distinto que se ha dicho, yo creo que hay una total disposición a buscar puntos de encuentro. De hecho, quiero decir que, y lo dije la vez pasada, cuando tuvimos reunión aquí mismo, la propuesta de Chile Vamos sigue probablemente las mejores prácticas internacionales en materia de inclusión. El padrón que se propone no es una originalidad que nosotros estemos inventando. Es la realidad que ocupan otros países justamente para libremente permitir justamente que las personas elijan en qué padrón quieren estar. Y tiene procedimientos. Y permite el ejercicio de la voluntad. Y lo que se está proponiendo, por la indicación que se está discutiendo, es justamente aquello, que los pueblos originarios voten por los pueblos originarios. Aquí a nadie se le quiere cercenar la libertad, al contrario, lo que se quiere hacer es generar un punto de quiebre que nunca habíamos tenido, para que los pueblos originarios puedan tener espacios también de autonomía y de influencia política. Y por lo tanto se les quita la autonomía y la influencia política si es que una persona que no tiene ninguna relación con los pueblos originarios viene a elegir a los dirigentes de los pueblos originarios. Y por lo tanto esto no es una originalidad nuestra, como decía muy bien el señor Galilea, es parte de los tratados internacionales, es parte del ejercicio de la voluntad, y me alegra mucho que el senador Buenchumilla, como lo ha dicho, si tuviéramos tiempo, o dicho de otra forma, si hubiésemos legislado esto cuando se ingresó esta moción, probablemente habríamos tenido el tiempo para que efectivamente se generara ese padrón, y tal vez en el futuro tengamos que hacerlo. Y yo espero que así ocurra. Y cuando se dice que aquí no se ha cedido nada, perdonen, pero cuando se mueve desde la posición original, que era armamos un padrón 6 meses, como debe ser, con libertad, bien auditado por el CERVEL, donde uno sale de un padrón y entra al otro para poder elegir libremente. Y hoy día se mueve a una indicación que automáticamente, sin tener que hacer ningún trámite, con este padrón preestablecido, se le da la opción a un mundo acotado, pero bastante grande, que tal vez muchos de ellos incluso libremente elijan seguir votando en sus distritos originales, pero tienen la opción automática de hacerlo. Yo creo que es un esfuerzo genuino de poder buscar puntos de encuentro. Y además hay que decirlo, la propuesta que incluye la original del senador Galilea, una vez que se cierra el proceso del padrón que tiene que armar el CERVEL con todos estos elementos auditables,
se puede generar, en la propuesta original, vía declaración jurada en cualquier lugar, la posibilidad de corregirlo, un plazo de tiempo para que si es que alguien no se encontró en ese padrón lo pueda hacer. Entonces yo honestamente creo que ese espíritu de buscar acuerdos sí está en la propuesta que ha hecho el senador Galilea. Está en Chile Vamos desde el día 1. Y yo por lo mismo esperaría que ojalá en esta comisión mixta podamos construir un gran acuerdo y podamos tener una postura única. Obviamente nadie está obligado a lo imposible, como bien decían anteriormente, pero quiero decir con mucha fuerza que aquí el principio que se busca hacer es primero que exista facilidad porque llegamos tarde. Si esto lo hubiésemos hecho en marzo, en abril, podríamos haber hecho las cosas mucho mejor. No se hicieron a su debido tiempo. Segundo, dado que tenemos poco tiempo, y además hay 2 meses, no es que sea 0 tiempo, pero hay 2 meses para que personas que incluso ni siquiera estén o piensen que no estén puedan asegurarse de estar. O sea, no va a haber nadie. Los municipios podrían recorrer todas las comunidades que tienen recursos para aquello, para justamente ir a inscribir a personas de forma activa. No simplemente por Internet, que además está la facilidad de Internet, sino que además incluso una vez que se cierre ese proceso y se puedan publicar, si es que alguien dice, oye, yo no me veo en la lista, bueno, quizás, obviamente estamos disponibles, creo hablar por el resto de los miembros de Chile Vamos, para que exista un periodo adicional para que esas personas puedan hacer alguna actividad, alguna gestión muy simple de hacerlo. Pero creo que no reconocer el genuino esfuerzo de Chile Vamos para buscar un acuerdo, para moverse de posturas originales que son completamente legítimas. Y yo por lo menos no he visto ninguna calculadora chica aquí, de Chile Vamos, ninguna. Simplemente defender un principio que acordamos el 15 de noviembre, que eran 155 constituyentes. Y que ojalá, de hecho, el principio de la igualdad del voto que a veces se nos olvida, que de hecho aquí ya lo estamos vulnerando. O sea, aquí aunque voten 10 personas, se está hablando de un número fijo de escaños, aunque voten 10 personas. Y eso ya rompe el principio de igualdad del voto. Bueno, estamos disponibles justamente a hacer esfuerzos únicos, históricos, que rompen ciertos principios básicos democráticos para que tengamos inclusión de los pueblos originarios. Entonces yo lo que pido es que tengamos ese espíritu de búsqueda de acuerdo y que por favor también la oposición reconozca ese espíritu de acuerdo que ha tenido también Chile Vamos. Y que se ha visto largamente desde la creación de esta moción que la hicieron parlamentarios de Chile Vamos hasta hoy día, que estamos trabajando y espero que trabajemos largamente hasta que logremos un acuerdo transversal, porque eso es lo que esperan de nosotros en este momento histórico. Sin calculadora, con convicción. Y eso es justamente la indicación que ha hecho el senador Galilea. Gracias, senador Kass. Ministra Rubilar me pidió la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Y en el mismo tenor del senador Kass, primero agradecerle a usted que en la sesión pasada dijo que reconocía de todos los sectores la voluntad, y yo creo que esa existe, la hemos notado y esperamos que quede plasmado hoy día. Finalmente también generar un ambiente de esta comisión que permita poder dialogar en el marco de ese respeto, de esos acuerdos a fin de poder avanzar. Yo quisiera, dada que existe efectivamente un texto de una indicación trabajada por el senador Galilea, en el tenor de lo planteado por el senador Huanchumilla, con algunas diferencias, es cierto que lo hemos planteado en la mesa, la situación de la mesa, el mismo día de la votación, tal vez pedirle por su intermedio, presidente, a ver si el CERVEL, quien esté hoy día, puede ser Raúl, puede ser Patricio, pudiera contar qué piensa el Consejo Directivo del CERVEL al respecto de que están sobre la mesa. Y en particular la diferencia que pudiéramos tener en este punto con el senador Huanchumilla, porque en general todo lo demás estamos bien de acuerdo en la redacción que tiene el senador Galilea. Entonces tal vez escuchar un poco al CERVEL y ver si después de esa intervención podemos seguir avanzando. Si le parece a la comisión poder escuchar al CERVEL. Patricio o Raúl, como ustedes dispongan. A ver, gracias, presidente. Raúl, si me permite, vamos a leer. Yo creo que esto es lo más fácil. Evitamos cualquier problema o introducir mayores inconvenientes en una discusión muy valiosa.
pero que ya está bastante complicada. El acuerdo del Consejo Directivo señala dos alternativas en lo relativo a escaños reservados, ¿no es cierto?, para pueblos originarios a la Convención Constitucional. Una, que es la que yo señalé, ambas las señalé en la sesión anterior. Algunos diputados o senadores la tomaron como propuesta, una de ellas. Yo espero que no la tomen como propuesta, sino que las dos opciones que vemos posibles. Después podemos definir plazos, etcétera, pero uno, identificar en el padrón de las mesas receptoras de sufragio a las personas inscritas en el registro de CONADI o que se inscriban directamente ante el CERVEL en un plazo determinado previo al padrón definitivo, en cuyo caso el elector solo podrá votar por el pueblo originario en el cual se inscribió y señalar el padrón de mesa, y señala el padrón de mesa. El Consejo Directivo determinará el plazo y forma en que se realizará la inscripción. La explico brevemente. Efectivamente, como señalaba el senador Buenchumilla, nosotros el día sábado 12 de diciembre estamos entregando, estamos dando el carácter del padrón provisorio al que nos presente la subdirección y la dirección del servicio, y la estamos entregando para que en 30 días este padrón provisorio sea auditado por empresas que ya están licitadas. En un primer momento, desde el año 83 desde el año 2003 al año 2013 al 2020, fueron licitadas por la Subsecretaría del Interior. No estaba todavía funcionando el Consejo, y en el 2020 el Consejo determinó a estas empresas auditoras que van a auditar un padrón donde hay 15 millones de personas y donde es muy probable que estén personas que a su vez ya están inscritas en el registro de CONADI. ¿No es cierto? Puede ser que estén inscritas en el registro de CONADI y por ende van a estar dentro de la auditoría que realiza el padrón. Después de eso, tenemos la obligación de publicar ese padrón, publicar ese padrón el día 90, es el padrón auditado. Y ahí las personas tienen la posibilidad, ¿no es cierto?, de reclamar ante la justicia electoral durante 10 días la exclusión de personas que no debieran estar en este padrón o la inclusión de personas que debiendo estar no están. Junto con ello también se publica la nómina de personas inhabilitadas. Y ahí, el día 60, tenemos que definir el padrón definitivo. Eso es lo que establece hoy día la norma de la ley 18.556, artículo 32 y siguiente, que señalaba acertadamente, ¿no es cierto?, el senador Buenchumilla. También pusimos como segunda opción, que es posible realizar y que la miramos desde la perspectiva de lo que son hoy día las elecciones primarias, fundamentalmente, y así lo señalé la vez pasada, que es, leo, establecer una cédula de votación única con todas las candidaturas, y de esta forma el elector se autodeterminará o autoidentificará el momento de sufragar en la Cámara Secreta. Sin embargo, dada la extensión que podría tener dicha cédula, se deberá entregar la facultad al CERVEL para determinar otro tipo de cédulas que se confeccionarán en consideración al número de candidatos, pudiendo separarse la cédula que contenga solo las candidaturas de todos los pueblos originarios y dando la opción al elector de elegir en qué cédula sufragar. Ese es el acuerdo unánime del Consejo Directivo.
por un lado, ¿no es cierto?, la apertura, ¿qué es lo que está en el debate? Por un lado, la apertura de un plazo que obviamente, si uno mira la actual legislación, debiera ser hasta el día 60, sin perjuicio de lo cual yo ahí, presidente, le dejaría un poco la palabra a nuestro director nacional, don Raúl García, porque hay un elemento logístico, un elemento de plazos para la confección, en definitiva, del padrón. Lo que nosotros decimos es no hacer un padrón especial, sino que identificar en el padrón que establece la ley a las personas, ¿no es cierto?, que hoy día están en el registro de CONADI, en los demás registros que los honorables senadores y diputados determinen, y se pueda tener con claridad en un plazo que también puedan determinar al tratarse de esto de una reforma constitucional, tengamos, digamos, contemos con un padrón con un padrón definitivo donde están identificados las personas que se han inscrito o han quedado inscritas por distintas razones como parte de pueblos originarios. O la segunda opción, que va y que permite la mayor posibilidad de autoidentificación en la Cámara Secreta, entregando a las personas una cédula donde están los candidatos de partidos, candidatos de lista o los candidatos de pueblos originarios, y la persona hace su opción en la mesa. Esas son las dos posibles opciones que hemos visto unánimemente como consejo directivo. Yo sé que no aportamos mucho al debate, tal vez sí, desde el punto de vista de las fechas. Podemos, en la opción 1, para este caso, es un punto que podemos aclarar, digamos, si usted me permite, con su anuencia, presidente, a través de la intervención del director nacional, don Raúl García. Sí, adelante, Raúl. Don Raúl, tiene la palabra. ¿Me escucha? Don Raúl García tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a todos los y las integrantes de la comisión mixta, autoridades de gobierno, subsecretario. Como para hacer un poco de pedagogía previa de cómo funcionan nuestros padrones, sería bueno recordar que detrás de los padrones o antes de los padrones que regulan este registro electoral, una serie de fuentes o una serie de bases de datos, siendo probablemente la más importante la del registro civil. Por lo tanto, cuando se conforma el registro electoral en nuestro país, algunos honorables de manera muy clara, ese registro electoral se conforma de manera automática. No hay una carga, no hay una imposición que se le ponga o se le imponga al elector en términos de algún trámite para ingresar al registro electoral. El registro electoral se nutre, se alimenta, como he señalado, de otras bases de datos que el Estado de Chile tiene, como por ejemplo, y la más importante probablemente, la del Servicio de Registro Civil e Identificación. Si nosotros miramos esa arquitectura, podemos hacer una analogía
podemos hacer una analogía con lo que hoy día se está planteando en términos de participación de los pueblos originarios. ¿En qué sentido esta analogía? Así como por una parte tenemos las bases de datos o fuentes a partir de las cuales se alimenta el registro electoral y por ende el padrón auditado, de la misma manera podemos entender y podemos concebir las bases de datos que también tiene el Estado de Chile en una serie de organismos o en algunos organismos relacionados con los integrantes de los pueblos originarios en relación a este padrón auditado en el cual el servicio electoral va a identificar a esas personas. En otras palabras, en ninguno de los dos términos de esta analogía, esto es, ni en lo que es el registro auditado que se basa, se nutre de una serie de bases de datos que están en el Estado de Chile, como tampoco en esta, entre comillas, padrón de pueblos originarios, que se basa a su vez en bases de datos que también existe en el Estado de Chile, en ninguno de los dos casos hay una carga o está la imposición que se le hace a la persona de realizar algún trámite que en definitiva le permita estar habilitado para sufragar. A esta regla o a esta arquitectura o a esta lógica hay algunas excepciones, por cierto. En el caso de los extranjeros con avecindamiento de 5 años o más en el país, ellos deben hacer un trámite, a ellos se les impone la carga de solicitar la inscripción en el registro electoral. Pero ese es un grupo más bien pequeño. La gran mayoría de los electores en nuestro país ingresan al registro electoral y en definitiva al padrón auditado sin que signifique ningún tipo de trámite para ellos. Situación que puede ser comparable o análoga a la que se ha planteado en relación al, entre comillas, padrón de electores de pueblos originarios, que se conformaría alimentándose con las bases de datos que el Estado de Chile tiene en otras instituciones u organismos, como podría ser, me imagino yo, la CONADI. Con respecto a los tiempos, recordemos que aquí estamos hablando de un único padrón, que es el padrón auditado. Ese padrón va a estar listo el día 11 de enero, así lo dispone la ley. Según estamos entendiendo, en ese padrón auditado del 11 de enero del próximo año, según entiendo que es la indicación del senador Huenchumilla, en ese padrón auditado el servicio electoral debiera identificar a las personas que pertenezcan a alguno de los pueblos originarios. Identificarlas sobre la base o con base en, valga la redundancia, unas bases de datos que existirían en otras instituciones o organismos del Estado donde estarían identificados a esas personas integrantes de estos pueblos originarios. De una manera análoga, como ya lo señalé anteriormente, a como en el registro electoral y en el padrón auditado se incorporan todo el resto de los electores a partir de bases de datos de otros organismos o entidades del Estado, como el Servicio de Registro Civil e Identificación. Por lo tanto, en el padrón auditado del 11 de enero, el Servicio Electoral identificaría en ese mismo padrón a las personas o a los electores que se identifiquen con los pueblos originarios. También entiendo que en esta indicación del senador Huenchumilla se abre, ¿no es cierto?, una posibilidad para que aquellas personas que se identifican o que son parte más bien de un pueblo originario y que no hayan sido identificadas por el servicio electoral como tales, con base en, valga la redundancia, esas bases de datos provenientes de otras instituciones u organismos del Estado, esas personas puedan hacer alguna gestión, algún trámite, alguna actuación, con el objeto de ser identificados como tales
en ese padrón auditado y que a la postre se va a traducir en el día 60º anterior a la elección, esto es el 10 de febrero del 2021, se va a traducir en el padrón definitivo. En ese padrón definitivo estarían incorporados entonces todos los electores que participarán en la elección de los convencionales constituyentes del 2021, identificándose en ese padrón definitivo a todas las personas que sean parte integrante de algún pueblo originario. Este proceso o este trámite para ser reconocido e identificado por el servicio electoral, en caso de que esta última institución no lo hubiese hecho en el padrón auditado, tendría que ser, a nuestro juicio, un proceso a desarrollarse en el mismo tiempo y por el mismo lapso que hoy día la ley le permite a las personas reclamar o impugnar el padrón auditado. Esto es, entre el día 90º, 11 de enero del 2021, y el día 60º, o sea, el 10 de febrero del mismo año. Ese debiera ser el período en el cual las personas que no han sido identificadas por el servicio electoral como integrantes de un pueblo originario puedan realizar distintos trámites, los que se definan, y ante quienes se definan, para ser finalmente identificados e incorporados por el servicio electoral en el padrón definitivo. Recordemos que el padrón definitivo, esto es aquel que se determina el día 10 de febrero, en esa misma fecha, y según lo señala el artículo 37 de la ley 18.556, el servicio electoral está obligado a confeccionar los padrones de mesa, ni más ni menos. O sea, el día 10 de febrero el servicio electoral determina, confecciona e inicia el proceso de impresión de los padrones de mesa, que no son más que el listado, permítanme este término un poco coloquial tal vez, o vulgar, digamos, no son más que los listados con cargo a los cuales los vocales de mesa al día de la elección van a saber quiénes votan y en qué elecciones votan. Por lo tanto, en términos de arquitectura, en términos de lógica, nos parece que la proposición que ha hecho o la indicación que ha hecho el senador Huenchumilla, con algunos cambios, entiendo que se lo han estado trabajando, mantiene una analogía con la forma en que se elaboran actualmente el padrón auditado y que no implica necesariamente una carga o un trámite adicional para el elector, toda vez que en el caso de las personas pertenecientes a grupos o pueblos originarios serían identificados por el servicio electoral en ese padrón auditado sin mayor trámite o actuación por parte de aquellos, simplemente revisando y extrayendo la información de esas bases de datos que están en poder o en manos de otras instituciones o organismos del Estado, como podría ser la CONADE. Eso por mi parte, señor presidente, muchas gracias. Gracias por la exposición. Ofrezco la palabra. Yo creo que ha sido bien ilustrativo la exposición del CERVEL. Yo lo que me permitiría es sugerir, el senador Huenchumilla y el senador Galilea han hecho propuestas, lo ha llamado el diputado Soto, que están trabajando en la posibilidad de congeniar una redacción que creo que los antecedentes nos indican qué es lo que se puede hacer, cuáles son los plazos y cómo se puede asegurar la comparecencia de cada uno de los ciudadanos, de quienes quieran identificarse o quienes quieran sufragar en el padrón indígena, para los escaños reservados. Entonces, le pediría a don Francisco Huenchumilla si me ayudara en esto también y que presida un minuto. Yo voy a comunicarme con el diputado Soto para efectos de ver si tiene la respuesta. Francisco, si me puedes reemplazar un minuto en la presidencia. Presidente, yo le sugiero que por qué no suspendemos 15 minutos para ver si es posible que los senadores y diputados que están trabajando esto busquen un acuerdo. Si le parece mejor. Tanto mejor. Suspendemos 5 minutos. Saludar ahí a don Kenneth y a don José Miguel, que se han
sumado. Suspendemos. La grabación.